Uno de los temas que ha marcado la agenda de los últimos días y tiene que ver con el caso Convenios. El Ministerio Público ahora habría decidido citar a declarar a los ministros Giorgio Jackson y Carlos Montes, además de la directora de presupuestos Javiera Martínez. José Alejandro Aristimuño nos va a contar más de esta eventual cita. Muy buenas tardes, José Alejandro. Hola, buenas tardes. Bueno, así es. Esto parte, por supuesto, de una publicación de prensa que se dio a conocer el día de ayer. Inmediatamente fuimos a las fuentes para revisar esta información. Hoy el ministro de Vivienda, Carlos Montes, tenía actividades acá, justamente en el lugar donde nos encontramos, en la comuna de Renca, donde se está poniendo la primera piedra para un proyecto habitacional que forma parte de la emergencia habitacional, valga la redundancia, que ha planificado cómo atenderla el propio gobierno del presidente Gabriel Boric. Ahí él mismo se anticipaba a las preguntas que íbamos a hacer hace pocos minutos. Decía que él sabía que los medios de comunicación venían, por cierto, por los últimos antecedentes del caso Convenio, sobre todo en Tarapacá, pero también sobre esta posible citación de la Fiscalía hacia los ministros de Estado Giorgio Jackson y también el ministro de Vivienda Carlos Montes y la directora de presupuesto. Recordemos que hay antecedentes entonces que ponen entonces en el ojo del huracán en el caso Convenio, sobre todo a la directora de presupuesto. Eso, por supuesto, el ministro de Vivienda lo atendía, pero también en Santiago, en el ex Congreso, el fiscal nacional, también le hacemos la misma pregunta, porque esto, por supuesto, llama poderosamente la atención. Recordemos que durante los primeros días, ya cuando la Fiscalía empieza a actuar de oficio por el caso de Democracia Viva, el fiscal de Antofagasta dice que requiere, por supuesto, una comunicación con el ministro de Vivienda, Carlos Montes, y ahí se establece entonces que iba a existir una comunicación directa entre la Fiscalía y el ministro cada vez que sea necesario. Lo decía también el ministro cuando entregó estos 16 folios en Antofagasta para poder entonces despejar y poner todos los antecedentes del caso de Democracia Viva. Eso, por supuesto, ha sido una de las palabras que ha tenido el ministro de Vivienda, Carlos Montes, durante esta jornada. Ha dicho que el fiscal tiene el teléfono y que puede comunicarse con él cada vez que lo requiera. Pero el trascendido entonces sobre esa publicación de prensa es precisamente, y da por sentado, que habría una citación de la Fiscalía hacia los ministros de Desarrollo Social Giorgio Jackson y el ministro de Vivienda Carlos Montes. El fiscal nacional ha dicho que no puede descartar, no puede desmentir. Lo que sí es que ha dicho también que no puede, no va a hacer esa citación a través de la prensa, que lo va a hacer, por supuesto, a través de los canales regulares. Eso, por supuesto, llama la atención no solamente de los medios de comunicación, sino de la ciudadanía. Recordemos que llevamos casi 2 meses con el caso Convenios, donde todos los días se han ido conociendo antecedentes a lo largo y ancho del país, con transferencias directas entre instituciones del Estado y fundaciones, que partía, por supuesto, con Democracia Viva, y que se han ido sumando una serie de fundaciones. El Ministerio Público, que encabeza distintas investigaciones, que ya también hay distintos resultados respecto de ellos, acercamientos a esos resultados. El fiscal nacional ha hablado en el ex Congreso y ha dicho que no descarta y no confirma esa citación a los ministros, pero que todo ciudadano en Chile debe estar disponible para, y que no está exento a ser citado a declarar en una investigación penal. Pasemos a escuchar esas declaraciones del fiscal nacional Ángel Valencia, que sucedía durante esta jornada. Sobre el particular quisiera insistir en dos afirmaciones. La primera, es de interés saber, por supuesto, de interés para la investigación, el saber cómo se gestó el ítem o la posible disponibilidad de fondos en la manera como estos fueron girados para financiar a estas fundaciones. Por lo tanto, esclarecer los hechos de cómo ellos ocurrieron es de interés para la investigación. Y luego, todas las personas, todos los ciudadanos, incluidos los ministros de Estado, y estamos seguros que ellos lo saben, están obligados a comparecer ante la justicia, ya sea ante la Fiscalía o los tribunales, si es del caso, para los efectos de manifestar o transmitir o expresar todo aquello que saben y que pueda ser de utilidad para la investigación. Están todos ellos obligados por ley, nadie está en Chile por sobre la ley, y estamos muy seguros que ellos lo tienen claro, pero insisto, cuando corresponda que se te alguna autoridad o cualquier testigo o cualquier ciudadano, lo vamos a hacer por los canales formales pertinentes. No descartamos la citación de ningún ministro de Estado ni ninguna autoridad pública que de algún modo u otro pueda tener información útil para el esclarecimiento de los hechos, de ninguna. Lo podemos descartar desde ya. ¿Y de Javiera Martínez? Pero esas citaciones las vamos a practicar no a través de la prensa, sino que las vamos a practicar directamente conforme a los canales formales. Ya,
ahí está entonces lo que tú comentabas, José Alejandro, que esto primero surgió en una información de prensa y luego se le consulta al fiscal nacional y él no lo descarta, pero todavía no se ha concretado esa citación oficialmente a los ministros. Eventualmente podrían ser citados y ahí entiendo que se habla que serían citados más que nada para indagar si es que hubo algún tipo de descuido en la entrega de los recursos, ¿no? Que ese es el concepto que se utilizaría. Sí, recordemos que también ayer, por ejemplo, cuando también hacíamos el reporteo sobre lo que sucede también en el Bío Bío, hay también un hermetismo por secretos de investigaciones. En el caso Polizzi que se ha decretado, por supuesto, eso. Pero lo que ha dicho el fiscal nacional es, por ejemplo, que no lo descarta y no lo confirma. Es decir, no existe todavía, si existiese alguna citación, al menos acá se hubiese despejado eso, pero no existe todavía. Lo que sí dijo el ministro es que el fiscal, Cristian Aguilar, tiene su teléfono personal y que puede tener esa comunicación directa. Recordemos que en los primeros días, cuando el ministro de Vivienda manda esta comisión a Antofagasta, y es el propio ministro de Vivienda que se traslada hacia allá para entregar esta cantidad de carpetas enormes y que entrega estos primeros antecedentes, él dice que va a haber una comunicación directa entre la Fiscalía para cada vez que se requiera. Es decir, el ministro ha dicho hoy que ellos necesitan que esto se resuelva rápido. Ya llevamos más de mes y medio también con el caso Convenios, todos los días agregando, digamos, antecedentes, no al caso de Democracia Viva puntualmente, pero sí a la serie de fundaciones que han recibido transferencias directas por parte del Estado. Por eso el fiscal nacional también decía que no se descarta que ningún funcionario de gobierno, en este caso los primeros que salen en esta publicación de prensa sería el ministro de Desarrollo Social Giorgio Jackson y el ministro de Vivienda Carlos Montes, pero también la directora de presupuesto. Por eso recordemos que en días pasados también había esta cruce de declaraciones sobre la figura de la directora de presupuesto, y ha dicho también el ministro de Vivienda y se ha referido también respecto de eso, que hay que esperar, y por supuesto que hace algunas críticas también al sistema. Él dice que este sistema de transferencias no viene de ahora y que por supuesto hay que entregar todos y cada uno de estos antecedentes para que finalmente se aclare. Lo que dice el fiscal nacional es súper importante. Lo que sí llama la atención, por supuesto, es que hay que ver cómo un ministro de Estado va a declarar a la Fiscalía, y por eso, por supuesto, hay tanto revuelo. Por eso el propio ministro se anticipaba durante su discurso acá en la entrega de este terreno donde se está poniendo la primera piedra. Él decía: ya yo sé lo que me van a preguntar los periodistas, y destacaba también el valor de los medios de comunicación respecto de estos temas. Recordemos que fue un medio de comunicación de Antofagasta que revela el caso de Democracia Viva, el medio Timeline, y a partir de ahí es donde estamos hoy todos los días recibiendo antecedentes nuevos sobre estas transferencias directas entre el Estado y fundaciones. Pasemos a escuchar esas declaraciones del ministro, que lo ha dicho hace pocos segundos acá en Renca respecto de cómo va a funcionar si es citado a declarar o no, y justamente cuando dice que tiene el teléfono directo, el fiscal tiene el teléfono directo de él y que está disponible para responder y dar todos estos antecedentes. Al comienzo, cuando yo estuve con el fiscal, cuando fui a Antofagasta a entregarle toda la información que nosotros tenemos, el fiscal me pidió el teléfono personal porque me dijo: probablemente lo voy a citar como testigo. Yo partí a la base que esto era así porque es parte de los procesos con que se trabaja. Y yo creo que no es bueno distorsionar las cosas, eso es parte. Y tendremos que ir a entregar todos los antecedentes. Nosotros queremos que esto se esclarezca cuanto antes. Que las personas que cometieron sinvergüenzura, que aspiraron a trataron de usar los recursos públicos para fines distintos a los que era apoyar a los campamentos, realmente se les obliga a devolver el dinero, y además, de acuerdo a lo que diga la justicia, sean sancionados. El ministro ha dicho que reconoce también un desgaste, digamos, en todos estos días. Yo le preguntaba puntualmente sobre la cantidad de días que lleva conversando y respondiendo a la prensa como corresponde sobre el tema del caso Convenios. Él ha dicho que por supuesto hay un desgaste, pero que no hay otra forma, que tiene que por supuesto dar la cara y que esto por supuesto necesita que se esclarezca lo más pronto posible. Sobre los últimos antecedentes en Antofagasta y Tarapacá también hubo respuesta respecto de ello. Ha dicho que mandó una comisión también para Tarapacá. Según los últimos antecedentes, hay sobre transferencias también de instituciones del Estado a fundaciones. Pasemos a escuchar también esas declaraciones. Y ellos seguramente me van a preguntar qué pasa en Antofagasta. Bueno, y en Tarapacá, que mandamos recién un equipo a investigar porque queremos que no se pierda ni un peso en todo lo que ha ocurrido con la fundación y los convenios. Vamos a recuperar todos los pesos y estamos ahora en el proceso, porque eso tiene que ser para el objeto que eran.
Hay comisión especial investigadora. Recordemos que en el Congreso va a haber jornada también el día de hoy donde se va a seguir hablando del caso Convenios. El ministro Jackson también visitaría también las dependencias del Congreso en Valparaíso para poder entonces dar respuestas sobre estos temas. Recordemos también que ha intentado retomar la agenda. Eso también lo decía el ministro de Vivienda hace pocos segundos. Intentan retomar la agenda y él pedía encarecidamente que se mostrara esta actividad. Lo hacemos, por supuesto, como parte de la agenda noticiosa. Se entregan y se pone la primera piedra en este terreno donde va a haber una cantidad de viviendas importantes y que se suma a esa respuesta de emergencia habitacional, pero por supuesto la contingencia está sobre estos últimos casos, como lo han dicho propias autoridades de gobierno, posibles casos de corrupción en estas transferencias entre instituciones del Estado y fundaciones. El ministro Giorgio Jackson va a estar durante esta jornada, o estaría durante esta jornada en el Parlamento. Ahí también va a estar la comisión investigadora que ya debería empezar a sesionar en los próximos días para ver los resultados también políticos respecto de esto. Vamos a estar muy pendientes de cómo se sigue desarrollando el caso Convenios, que ya tiene N cantidad de antecedentes y que todos los días usted lo ha visto a través de la pantalla de Chilevisión Noticias. Claro, lo estamos viendo también de distintas aristas. Estamos contigo ahora, José Alejandro. Luego vamos a estar también en el Congreso. Vamos a volver también a la región del Biobío para tener más datos. Muchas gracias por este despacho. Buenas tardes.